Hola, buenas tardes, el Señor los bendiga. Amén. Aquí estamos otra vez para poder alcanzar una palabra de parte de Dios, así que vamos a esperar un momentito que los hermanos empiecen a aparecer. Queremos estar con ustedes, así que bueno, mientras tenemos un poco de música de fondo, una alabanza, estamos aquí, bueno, esperando a los hermanos, esperándolos. La idea es poder compartir con cada uno de ustedes todos los días y podríamos ponerle, ¿no? El maná, ¿no? El maná diario, El maná diario. el alimento Así, diario. así, bueno, ya ahí apareció uno, sería bueno que saludaran, estamos aquí otra vez. Dios te Amén. bendiga, no sé quién sos, en algún momento vas a aparecer, te vamos a saludar. Y bueno, mientras tenemos un poco de... el hermano Walter. llegó, hermano, bien, bien. Hola Walter, Dios te bendiga. Fiel el hermano Walter ahí presente. Bueno, bendiciones. Todos los días vamos a estar compartiendo presente desde el auto. Muy bien. Cuidado. Ojo, Walter. Hermano. Walter, no queremos ser responsables de que por ahí te pase algo, así que tranquilo. Gloria a Dios. Tranquilo, estamos aquí. Bueno, en algún momento van a empezar a conectarse los hermanos, así que bueno, los saludamos desde aquí. Gloria a Dios. A cada uno de los hermanos que se vaya a conectar. La idea es empezar un poquitito antes para poder esperar a que los hermanos se vayan conectando, para poder compartir con ellos este tiempo. Sabemos que es un día de semana, ¿no? Sí, y hay gente que está trabajando, que está regresando a sus hogares, y además de los lugares que nos están viendo también en otros países, también tenemos que decir que hay diferentes horarios, ¿no? Hay una parte de Estados Unidos que es una hora antes y otro que es una hora después, según si es zona este o sur, y bueno, sabemos que eso pasa, ¿no? Por los diferentes horarios, así que horarios. Bueno, el Señor bendiga a cada uno de las personas. Aquí en Argentina también, ¿no? Porque hay hermanos que trabajan hasta las 20 horas, ¿no? Amén, y algunos un poquito más, un poquito menos. Algunos que están cocinando, sí, lo tenemos, están preparando la comida. Bueno, está la hermana Claudia. Amén, y su Dios familia, te bendiga, Claudia. Sus hijas. Sus hijos. Y estamos orando por ustedes, Claudia, amén, por tu pronta recuperación. Gloria a Dios. Así que Dios te esté bendiciendo, Claudia. Y Gloria bueno, hoy con noticias, ¿no? También de lo que está sucediendo aquí en la ciudad con lo del coronavirus, ¿no es cierto? Amén, sí. De algunas personas que han sido contagiadas aquí en la ciudad de Mar del Plata, directamente en el puerto, ¿no? Saludo al pastor Juan Carlos Mesia, Dios te bendiga. Amén, Juancito, firme ahí. No sé, hoy no sé si tiene Franco o estás trabajando. Creo que está trabajando, ¿no? Me parece que está trabajando. Bueno, como decíamos de que tenemos, bueno, las últimas noticias son de que han dado positivo, aquellos, creo que son 2 marineros, no sé si van a ser más, y después los que han estado en contacto con él en reposo, Claudia dice, bueno, gloria a Dios. Dios te bendiga, Claudia. Oramos por ellos. Que le están haciendo pruebas a los marineros y a aquellos que han estado en contacto directo con él. Amén. Estamos en contacto con un par de hermanos que hemos estado hablando con ellos hoy a la tarde, de que trabajan allí en el puerto y algunos han tenido contacto directo. Así que bueno, los bendecimos la familia Bautista Fernández, bien. Dios te bendiga, Pancho, Vero y amén. Bauti. Bendiciones, familia. Bueno, Pancho también trabaja allí en el puerto y bueno, creo que la mayoría de ellos los van a testear, ¿no es cierto?, para tener la seguridad, porque hay muchas familias que pueden ser afectadas. Así que bueno, tenemos la confianza en Dios de que Dios amén, sí. Está a cargo de todo, ¿no es cierto? Él tiene el control de todas las cosas. Y bueno, rogamos que puedan estar bien. Ahí dice Juan Carlos Mesia, aún de guardia, hasta mañana a las 8 de la mañana. Juancito. Ay, te entiendo. Bueno. Las guardias nocturnas. Las guardias son así, ¿no es cierto? Y bueno, esperemos de que la mayoría estén bien, allí los hermanos de la Iglesia Agua de Vida, tanto Filial Guido como Mar del Plata.
y aquellos hermanos que son parte de la iglesia de Cristo. Y nuestros hermanos del seminario. Amén, los hermanos del seminario. Nuestros alumnos Bueno. del segundo semestre, que ya los conocemos. Desde el primer semestre conocemos a algunos. Otros nos conocemos por acá y estamos anhelando que todo esto comience para poder conocerlos, para poder darles un abrazo fraterno, hermanos, si nos permiten abrazar, porque Amén. resulta que con el distanciamiento social no se va a poder dar la mano, no se va a poder abrazar, pero creemos que Dios puede tomar control. La hermana Norma, bienvenida hermana Norma, te pudiste conectar, bien, Amén. Gloria a Dios. Y bueno, ojalá que todo esto pase pronto, ¿no? Y podamos retomar nuestras vidas. No sé si van a ser como antes, ¿no? Si va a haber diferentes formas, ¿no? de tener reuniones sociales. Y bueno, vamos a ver qué dicen las autoridades, porque Amén. también las autoridades están puestas por Dios también, ¿no? Las autoridades. Ahí está el hermano Fabián. Sí, el hermano Fabián, bienvenido, hermano Fabián. Dios te bendiga, Fabián. Dios bendiga a la familia, gloria a Dios. La familia. Y bueno, para aquellos que nos conocen, que nos conocen ya de Amén. Hace algunos años, ¿no es cierto? Saben cómo es la iglesia que pastoreamos, ¿no es cierto? Hay muchos pastores amigos que muchos ya también lo conocen, como el pastor Hugo Juárez y algunos otros hermanos más, como el pastor Daniel Zamaroni, Tagliabue. Sabe de que siempre dice, ¿no? Hay un pastor que decía, pastor, dice Juan, dice, me voy a ir a congregar con vos, dice, porque siempre están comiendo, ¿no? En todas las fotos que hay, claro, siempre está la comida de por medio. Somos así nosotros, ¿no? Somos familiares, y siempre que hacemos algún evento, algún cumpleaños, a veces festejamos algo en la iglesia. O a veces vienen acá también. Claro, a veces en casa, en las reuniones de obreros, en las reuniones de discipulado, siempre compartimos. Porque saludo a la hermana Susi, ahí está Susi firme. Dios te bendiga, hermana querida. Daniel querido. Amén, bendiciones. Saludo a tu esposa Carolina, a tu hija. Bueno, los bendecimos de aquí. Así que bueno, como decíamos, aquellos que nos conocen saben de que somos de reunirnos, y así como el Señor Jesús se reunía con sus discípulos, ¿no? Y comía con ellos, ¿no? Cenaba, almorzaba, siempre compartía algo con ellos. Nosotros también tenemos esa costumbre, ¿no? Y una costumbre latinoamericana, ¿no? El latinoamericano siempre es así, más el argentino, ¿no es cierto? El argentino, el uruguayo, el chileno, ¿no es cierto? Son los países limítrofes de Argentina, son de compartir. Hermanos bolivianos también, peruanos. De estar juntos, ¿no? Y compartir algo, compartir la palabra, pero también compartir un alimento, ¿no? Amén. Y eso es bueno, porque eso habla de la comunión, ¿no? La comunión con los santos, la comunión con los hermanos. Amén. Así que, bueno, le damos la bienvenida. Ya hay varios conectados. Bueno, estábamos hablando con mi esposa antes de empezar y de que cómo le podríamos llamar a esta serie, ¿no? Y la serie de los mensajes, podría ser el maná diario, ¿no? El maná diario, ¿no? Porque el Dios traía a su pueblo el pan del cielo, ¿no? El maná diario. Y hoy el pan del cielo es Jesucristo, ¿no? Que poder compartir a Jesucristo todos los días, ¿eh? La hermana Florcita López, Dios te bendiga, hermana. Grandemente. La hermana Alejandra Paola. Paola también. Conserva. Bendiciones ahí firme. Fabi, Dios te bendiga grandemente. Amén, amén. Y bueno, con la esperanza de que todo esto que está sucediendo aquí en la ciudad de Mar del Plata con el virus, bueno, pueda tener un buen término y bueno, que aquellos que han estado en contacto con estas personas, Dios las libre, Dios las libre, Dios las va a guardar, las va a librar, y que sea solamente un susto y que nos lleve a tener más cuidado, más cuidado, más responsabilidad por parte de los armadores y de los patrones de los barcos, de poder cuidar a su gente, a los que están trabajando en la carga, en la descarga del pescado, en la estiva, ¿no es cierto? Y también a los que son mecánicos navales, también que tenemos hermanos de la iglesia que son mecánicos navales, que tienen que estar ahí, a los que trabajan en las plantas de fileteado, a los que trabajan en las cámaras también frigoríficas, de que pueda haber un resguardo de la gente. Yo creo que los jefes, ¿no es cierto? Tenemos que orar por todos ellos y tenemos que orar por nuestros gobernantes además también, porque
La palabra de Dios lo dice, que tenemos que orar por los que están en eminencia, por nuestro presidente, por nuestros gobernadores, nuestro ministro de salud, que tiene un papel muy importante, por el intendente, el señor intendente también, para que Dios les dé sabiduría de lo alto y puedan ser guiados por la mano de Dios en todas las decisiones y las resoluciones que tengan que tomar de aquí en más con toda esta pandemia, ¿no? Porque vemos que hay momentos como que las personas del mundo, ¿no? Han perdido la fe, han perdido la esperanza y no saben qué hacer, qué decisión tomar, ¿no? Bueno, nosotros, el trabajo de la Iglesia de Jesucristo es orar por todos nuestros gobernantes, ¿no? Porque para que haya paz, para que vivan en paz, reposo, ¿no? En reposo, ¿no? Y la palabra de Dios es clara y dice, ¿no? Así que oramos por Argentina, oramos por nuestra ciudad, que Dios guarde este pueblo, que hay mucho pueblo, muchos hijos de Él, en esta ciudad de Mar del Plata, en este país y aún en el mundo, ¿no? Hay remanente santo en toda parte del mundo, ¿no? Y además que hay misioneros también, que están misionando en este momento y que hay lugares remotos, que hay pandemia y aún están con las manos en el arado trabajando y sirviendo al Señor. Estamos para servir, ¿no? Estamos para servir los siervos del Señor. Siervos inútiles somos, estamos para servir, ¿no? Siempre lo decimos, pero es así, hermano. Así que bueno, podemos hacer una oración para comenzar. Sí, si querés orar, vamos a orar. Lo invito allí a Amén. que esté en su Gloria a casa, Dios, que nos Señor. acompañe en oración, a presentarnos Santo, delante santo. del Señor en este tiempo, Sí, Señor. para que el Señor sea el que nos guíe y que nos esté hablando y que sea un mensaje lleno de la presencia del Espíritu Sí, Santo. Señor. Así que vamos a orar. Gracias. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos, Señor, en esta tarde-noche y rogamos, Sí, Señor, también la bendición para cada uno de los hermanos, Sí, aquellos que están mirando y aún aquellos que no están mirando, Señor. Sí, Rogamos tu bendición también para todo tu pueblo, Señor, el pueblo Gracias, cristiano de Jesús. esta ciudad de Mar del Plata, Señor, tu iglesia. Gracias, Padre. Señor, rogamos la bendición del Sí, cielo Señor. para cada uno de ellos, Gracias, Padre. Señor, y pedimos que sea tu Espíritu Santo Sí, Señor. que pueda estar ministrando a través de los aires. Señor, sabemos que el enemigo durante mucho tiempo ha tomado Sí, los Señor. aires, ¿no es cierto? Porque es a través del aire donde Él se comunica también y llega a distintos hogares de la ciudad con mensajes nefastos, con malos mensajes Sí, de Señor, perdición. malas noticias, Todo, Señor. Señor, se mete a través de las redes, Señor, Sí, acarreando Señor. pecado, Señor, también, llevando, Señor, el pecado encubierto a las casas. Señor, porque sabemos que el Internet, Señor, también tiene cosas malas, Señor, pero también tiene cosas buenas, porque podemos transmitir la Sí, palabra Señor. a través de Él. Por eso te Gloria a rogamos, Señor, de que tú Santo, tomes el control, santo, Señor, Señor. de los aires, Dios mío. En el nombre Sí, de Jesús, Señor. Señor, sabemos de que en este momento estamos yendo a través de los aires, a través de las ondas de los aires, para llegar a cada Sí, casa de cada Señor. hermano y a cada Aleluya, Señor. persona que necesita a ti. Por eso oramos Sí, a favor de Señor. ellos, En el nombre de Jesús. rogando, Dios mío, que tu bendición los Santo, alcance santo. en este momento. Sí, Padre, por eso es que te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados. Nos arrepentimos de corazón, Sí, Dios Señor, mío, perdónanos, y rogamos Señor. tu Ten misericordia y tu misericordia. piedad sobre cada uno de Santo, nosotros, Señor, santo, sobre cada santo. familia de esta Sí, ciudad, Señor. para que tú guardes en salud y en integridad a cada uno de ellos, Señor. Sí, Especialmente Señor. oramos, Señor, por el puerto de Mar del Plata, Sí, Señor, Señor. que estas últimas noticias no han sido favorables, Señor. Por eso te rogamos, Dios ten mío, misericordia, para que tú Señor, pongas tu mano de poder de sobre cada el persona, puerto, de cada especialmente trabajador, para tus Señor. hijos, Dios mío, que Sí, trabajan allí en el puerto, sí, Señor, que tu puedan mano ser poderosa guardados esté, en Señor. salud, Señor. Guárdalos, Padre, Y que en este protégelos, tiempo, Señor, que muchos de ellos tienen que hacerse el análisis, Dios mío, de que Sí, tú puedas Señor. obrar sobre ese Interviene con un análisis, milagro Señor, que poderoso, tú puedas Señor. obrar si hay alguien, Señor, Sí, que Señor. pueda estar contagiado, que tú pongas tu mano de sanidad. Gracias, Señor, y Jesús. si alguien tiene que pasar por estas Santo, pruebas, Señor, y están en cuarentena, Sí, Señor, con esta enfermedad, Santo, tú lo puedas, santo, santo. Señor, llevar a la Sí, sanidad y puedas Gloria a guardarlo y Dios. protegerlo, Gloria a Señor, Dios. para que Él pueda pasar este tiempo de aflicción, Padre. Sí, Señor. Porque también tú puedes sanar, pero tal vez tú no puedas sanar, Señor, tú no Sí, sanes, Señor. Señor, y tengan que pasar por este Así tiempo. es, Señor. Señor, porque como hablamos ayer, que tú vas a tratar con tu pueblo y tendrán que pasar tiempo de aflicción para que Sí, su Señor. fe sea probada. Padre, por eso rogamos, Señor, primeramente para que sean guardados en salud. Sí, Y si Señor. alguno, Señor,
cae en enfermedad, tú lo puedas también guardar, Señor, y hacerlo crecer en fe, Dios mío, para que él pueda confiar de que tú lo vas a sacar de cada una de las pruebas. Padre, en el nombre de Jesús, también ahora nos volvemos contra toda obra de maldad, atamos todo poder de la tiniebla, todo espíritu de muerte, en el nombre de Jesús lo echamos fuera de los aires de esta ciudad, en el nombre de Jesús. Todo principado de muerte lo reprendemos y lo echamos fuera, en el nombre de Jesús Nazaret. Padre, en el nombre de Jesús atamos todo poder de la tiniebla que se quiera levantar en este tiempo, trayendo desesperanza, desesperación. Padre, en el nombre de Jesús lo deshacemos y lo echamos fuera y rogamos que tu bendición, tu vida en abundancia, venga sobre esta ciudad y sobre tu pueblo. Señor, te consagramos este tiempo a ti, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios los bendiga, hermano. Santo eres, Señor. Dios bendiga a Susi. Dios bendiga a cada uno de los hermanos. A cada hermano que está en una situación que tiene que pasar de prueba en este tiempo. Amén. Dios se los esté guardando y bendiciendo grandemente. Gracias, Señor. Bueno, podríamos decir que el tema de hoy, la predicación de hoy, se llama La cruz, un púlpito. Fíjate, hermano, qué curioso, ¿no? Que la última predicación del Señor fue estando en la cruz. Qué cosa tremenda. Yo cuando veía esto, buscando la palabra y buscando algunos estudios y algo, vi por ahí un título, ¿no? Que decía La cruz, el púlpito, ¿no? O un púlpito, ¿no? La última predicación del Señor llevó 6 horas, que fue toda la agonía que sufrió nuestro Dios por cada uno de nosotros, ¿no? Fíjate que los últimos momentos de Jesús no fueron los más agradables. Si podemos ver todo el camino que Él tuvo que llevar esa cruz, el maltrato, el castigo, los latigazos, ¿no? Y se lo juzgaron como a un delincuente, como a un reo, sin tener culpa alguna, ¿no? Lo condenaron, le dieron 39 latigazos, dice, como era la costumbre, ¿no? Azotarlo, ¿no? Y el látigo era hecho de tiras de cuero con incrustaciones de huesos. Qué Hueso cosa de oveja. Horrible, ¿no? Porque cada latigazo desgarraba, quitaba esa piel, ¿no? Y laceraba, podríamos decir. Entonces, todo el sufrimiento, ¿no? Que le hicieron al Señor, ¿no? Le arrancaron la barba, dice. Recibió 600 escupitajos, o sea, y lo colgaron, ¿no? Y todo lo que te puedas imaginar, bueno, eso también sucedió. Así que imagínate esa agonía, ese dolor, ¿no? El cordero inocente, sin pecado, fue condenado como si fuera culpable, ¿no? Y aún así, estando allí en la cruz, pusieron una corona de espinos, clavos en sus manos y en sus pies, y un soldado romano atravesó su costado con una lanza, todo lo sufrió, todo lo soportó, por amor hacia cada uno de nosotros, ¿no? Y yo te invito a que si tienes la Biblia ahí en tu casa, puedas ir buscando el libro de Marcos, vamos a leer un texto bíblico y vamos a desarrollar un poquito la cruz, un púlpito, ¿Qué pasó ahí arriba de la cruz? Yo te invito al libro de Marcos, capítulo 15. Saludo a la hermana peruana. Amén, amén. Janet. Bendiciones, Ahora, hermanos. Saludos Dios te bendiga. a Perú, Dios los bendiga. Capítulo 15, del 27 al 32. Yo te voy a leer un poquito, no vamos a leer todo porque es muy largo. Ya el Señor habla de la crucifixión y muerte de Jesús, ¿no? Dice así, a partir del verso 27 del capítulo 15. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Verso 32, el Cristo,
Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Qué tremendo, ¿no? Podríamos decir que ¿quiénes estaban debajo de la cruz? Había una gran cantidad de personas, ¿no? Debajo de la cruz estaban algunos de sus discípulos, porque no estaban todos. Pedro no estaba, por ejemplo, había algunos de sus discípulos. Estaban los fariseos, que eran los líderes religiosos. Estaba parte de su familia, porque estaba su madre, su tía, Magdalena también estaba. Estaban los soldados romanos. Podríamos decir que los soldados romanos representan al gobierno de ese momento. Los fariseos representan a los líderes religiosos, a la parte de los religiosos. Algunos de sus discípulos que representan a la iglesia de Jesucristo, a la iglesia. Y estaban los curiosos, el resto eran curiosos que venían a ver una muerte más, ¿no? Porque en ese tiempo se crucificaba así, ¿no? A las personas, ¿Quién más podríamos decir que estaban ahí, no? Sí, ahí estaban, como decía vos, los curiosos, ¿no? Roma acostumbraba a crucificar, era algo novedoso, en parte por el sistema romano, porque el sistema romano no es el que inventó la crucifixión, ¿no? Ya había en antiguos tiempos, dice que en Babilonia también se practicaba ese tipo de escarnio, porque era uno de los más terribles, ¿no? Porque en algunos casos pasaban días allí y en algunos casos tardaban mucho en morir, y en esa muerte de cruz, usted calcúlele que había, ¿no es cierto? Tenemos pájaros carroñeros, insectos y montones de cosas. El calor, ¿no? El calor, el estar allí los insectos pegados, a la luz del sol, y los dejaban allí para exhibirlo, ¿no? La agonía era tremenda, porque al estar ellos clavados, ¿no es cierto? De esa forma, se les oprimía el pecho por la forma que ellos tenían estar en la cruz. Neumotora se claro, llama sí, eso. morían en algunos casos asfixiados, aún en su propia su propio sangre, vómito. ¿no es cierto? Y vómito también. Así que era tremendo lo que estaba lo que tenían que padecer. El sistema romano digamos que lo renovó y le agregó cosas, ¿no es cierto? Antes, porque ellos no querían muchas veces de que estuviera demasiado tiempo, entonces lo lastimaban tanto antes de subirlo a la cruz, para que ellos no aguantaran, ¿no es cierto?, tanto tiempo ahí. Por eso era que los latigazos que sacaban pedazos de su carne, de sus tendones y de sus músculos, porque tenían algunas bolitas de hierro y tenían pedazos de hueso de oveja, que el hueso de la oveja, cuando usted lo quiebra, termina con filo y con punta, y eso era lo que desgarraba en los latigazos que le dieron a Jesús cuando estuvo allí en la guardia pretoriana, antes de ir a parar a la cruz. Usted imagínese, con toda su espalda lastimada, él tuvo que aguantar, también estar apoyado sobre esa parte, ¿no es cierto?, que sería terrible, ¿no? Por eso fue el sufrimiento de la cruz, y muchos venían a ver este espectáculo, más si era alguien conocido, ¿no? Amén, Usted acuérdese que en el lugar de Cristo tendría que haber estado Barrabás, ¿no? Ahora vamos a ver eso, ¿no? ¿Quién estaba en la cruz con el Señor? Estaban los dos ladrones, Los dos ladrones, uno era Barrabás y otro era otro. No, Barrabás no estaba ahí, Barrabás lo soltaron. Bueno, eran dos ladrones, ¿no? Y que los dos ladrones representan la humanidad, podríamos decir, ¿no? Los dos ladrones representan la humanidad, el hombre pecador, ¿no? El hombre, porque ellos le hablaban al Señor, le decían, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo, ¿no? Y seguramente que durante horas estuvieron agrediéndolo, tal vez insultándolo al Señor y diciendo, ¿cómo? Si tú tienes poder, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Tú puedes salvarte a ti mismo, ¿no? Y el Señor escuchando todo eso, también escuchando los gritos de la multitud, las lágrimas, viendo las lágrimas de su madre, ¿no? De su madre, quien estaba porque el Señor en un momento ahí, el discípulo que había venido, que se cree que es Juan, el discípulo que había venido con la madre, con María, no, le dice, he aquí tu madre, y el Señor le contesta, he aquí tu madre, como que en ese momento el Señor se estaba despidiendo de su madre biológica, carnal, ¿no? Y le volvía a decir al discípulo Juan,
hay aquí tu madre, ¿no? Como que iba a quedar a cargo del discípulo, de un discípulo, porque se cree que María estaba viuda ya, ya había fallecido su esposo y era una mujer viuda, ¿no? Y el Señor se aseguró, ¿no? En ese momento de que su familia carnal, su familia biológica, quedara cuidada por uno de sus discípulos, ¿no? Amén. Dios, estando en la cruz, sufriendo la agonía, pasó todo, ¿no? Pudo tener misericordia, ¿no? Y hizo todo en la cruz. Podríamos decir que estuvo predicando, ¿no? ¿Por qué estuvo predicando? Porque él clamó a su Padre, ¿no? Para que tuviera misericordia, y se cree que una de estas dos personas, en un momento, abrió su corazón, una de esas personas, uno de esos hombres pecadores, y se arrepintió en ese momento, ¿no? Porque ahí podemos ver en el libro de Lucas, Lucas 23, si querés leer el verso 34. El verso 34 Sí. dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos, ¿no es Bueno, cierto? ahí podemos decir que en ese momento, podemos decir que él pidió clemencia por toda esa multitud que estaba, ¿no? Y podríamos decir que por ahí no todos fueron, no todos se arrepintieron de los que estaban, pero tal vez algunos se hayan arrepentido. Uno de los que se arrepintió aquí fue estaba, uno de los dice- que estaba con él dice- en la cruz. Y había también sobre él un título escrito que decía, ¿no es cierto?, las letras griegas, latinas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, Amén. sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad, dice, justamente padecemos porque recibimos lo que merecimos. Dice, nuestros hechos más, ningún mal hizo. Y dijo Jesús, le dijo a Jesús el malhechor, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. O ¿No? sea, el Señor tuvo misericordia, lo perdonó, lo salvó, porque le dijo, desde este día estarás conmigo en el paraíso. O sea, que esa persona se iba a morir, pero fue con él al paraíso, ¿no? Y ahí se cumple también una ley, ¿no? De que Jesús, cuando muere, él desciende a las profundidades, al paraíso. ¿Por qué? Porque él tiene que redimir al seno de Abraham. Él tiene que redimir a todos los que habían muerto desde el Génesis hasta ese momento de la muerte de Jesús. Él tiene que cumplir con eso. Él tenía que redimir a todas las personas que habían muerto en él del Antiguo Testamento. Por eso él desciende al seno de Abraham, ¿no? Que es la única vez que se habla del seno de Abraham en ese momento, pero él ahí va y él redime a los que están, porque él estaba, esas personas, esas almas estaban en cárceles, muchos estaban en cárceles, los que iban a ser salvos estaban en un lugar que estaban guardados, cubiertos, pero estaban en cárceles, y del otro lado estaban los que habían sido condenados, y él tiene que hacer la obra redentora de la cruz, ¿no? Entonces él desciende a las profundidades y hace eso, ¿no? Qué tremendo, ¿no? De saber que ese ladrón que se arrepintió podía ir con el Señor, iba a ser salvo, iba a descender, ¿no? Iba a estar en el paraíso con él. Entonces quiere decir que el Señor Jesús tomó nuestro lugar, hermano y hermana que estás escuchando, tomó nuestro lugar. Nosotros teníamos que estar en esa cruz. Él pagó por cada uno de nosotros. Él en ese momento como fue, porque la palabra de Dios dice que él fue 100% hombre, pero también fue 100% Dios. Pero él no usó su divinidad, no usó su poder en ese momento, porque él podría haberse librado de esa muerte de cruz. Claro que sí, porque era Dios mismo. Sin embargo, él en ese momento se hizo cargo de los pecados de la humanidad, desde el Génesis hasta el final de los tiempos, y él llevó sobre sí todos nuestros delitos, nuestros pecados, y él, en un momento cuando él dice, consumado es, en esas simples palabras, él ahí cumple todo lo que Dios Padre le había encomendado, ¿no? Él cumple con todo, ¿no? Entonces podemos decir que Dios tuvo misericordia, él perdonó, redimió, salvó en ese momento, en esas 6 horas
que estuvo ahí en agonía, pudo hacer todo eso, hasta hacer Usando el la Señor cruz como púlpito. hasta el último aliento de vida, la última gota de su sangre que fue derramada por amor a todos nosotros, Él cumplió con todo. Y esta situación, podemos decir, que hoy podemos decir que frente a la cruz está el mundo. En estos tiempos de prueba y de lucha que está viviendo la humanidad, muchos están diciendo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Jesús? ¿De qué me hablan de la cruz, de la obra de la cruz? ¿Dónde está? Bueno, en ese momento también estaban esos que decían así, ¿no? Entonces es como que el Señor te está hablando a ti, nos está hablando a nosotros, que esas mismas personas que estaban ahí están hoy actualmente también. Están los religiosos, están los que creen que son los ungidos, que los ha levantado el hombre y los ha puesto en eminencia, están los poderosos religiosos, los que tienen una empresa como iglesia, los que viven con la grosura de las ovejas, podríamos decir, los que se jactan diciendo, yo oro, yo ayuno, yo hago obras, que están en las esquinas y diciendo todo lo que hacen, todos esos también están hoy. Como están también los discípulos, la iglesia, que somos todos nosotros. Entonces, ¿cuál de esas personas representas tú, hermano? Amigo, que me estás escuchando. ¿Sos parte de los discípulos? ¿Sos parte de los religiosos? ¿Sos parte de la multitud? ¿Sos parte de los que están viendo lo que está pasando, pero aún no hay arrepentimiento en su corazón? Pero Dios nos está hablando a todos. Dios, esta palabra es para toda esta humanidad. Este mensaje es un mensaje de salvación, pero también es un mensaje de restauración. Es un mensaje que trae libertad, que va a traer libertad a nuestras vidas. Entonces, el Señor nos está mirando y esa cruz está abierta. A esa cruz podemos recurrir las veces que queramos. Mira, en la antigüedad, para poder para poder perdonar un pecado, era necesario un sacrificio de un animal. Expiación quiere decir cubrir. Vos, si vivías en la antigüedad, vos tenías, para que Dios, apaciguar la ira de Dios, tenías que sacrificar un animalito. El que pudiera, un pollo, una gallina, un cordero, lo que vos tuvieras, vos tenías que sacrificar y llevar al tabernáculo, al templo, ¿no? Y Dios no perdonaba, sino que cubría ese pecado. Cuando viene la obra redentora de la cruz, Él muere por nosotros, Él nos redime, y ese sacrificio que hizo el Señor en la cruz fue suficiente para toda la humanidad. Cristo murió por todos, pero no todos van a aceptar al Señor. No todos lo van a aceptar. Muchos lo van a aceptar y muchos lo van a negar. Porque dice el Señor que van a ser salvos muchos, pero también muchos se van a perder, ¿no? Amén, amén. Así el mensaje es para todos. Lo que tenemos que tener en cuenta nosotros es que cuando nosotros damos el mensaje es para salvación. Amén. Pero también para perdición. Amén. Sí, sí. Entonces tenemos que tener conciencia de eso y la responsabilidad de dar el mensaje correcto. El mensaje correcto es el mensaje verdadero, el que está escrito, sin cambiarle ni una tilde ni una jota. El mensaje tiene que ser sin ser aguado, tiene que ser un mensaje directo. Cuando tú das el mensaje, cuando tú sueltas la palabra, tiene que ser la palabra correcta, la palabra que Dios te ha dado. Cuando el hombre cambia, cuando el hombre le quiere agregar cosas al mensaje, comete el error más grave que puede cometer cualquier ser humano, porque ese mensaje no es puro, entonces no va a transformar a la persona, porque lo que transforma a la persona es la palabra de Dios. Amén. A través del Espíritu Santo. Entonces, cuando uno da un mensaje, tiene que estar consciente de que sea el Espíritu Santo el que nos ha enviado a dar ese mensaje, porque el mensaje correcto es el mensaje que salva, pero un mensaje incorrecto puede llevar a la persona a la perdición. Por eso que cuando uno suelta una palabra, tiene que estar
seguro de que sea lo que Dios lo ha mandado a hacer, porque hay muchas personas que hablan en el nombre de Dios, muchas personas hablan en el nombre de Dios hoy en este tiempo, pero no quiere decir que todos sean realmente enviados por Dios, ¿no es cierto? Como hemos visto hace unos días el video de esta pequeña niña que ha sido, no sé, impulsada, no sé por qué, por Dios no creo, ha sido impulsada por el diablo, por algún demonio o por algún mayor, ¿no es cierto?, que lo ha llevado a hacer eso, algo que no tenía pie ni cabeza, ¿no? Porque hoy estamos todos. También había un rapero que dijo de que, bueno, que a tal hora de la tarde se terminaba el mundo. ¿Y cuántos han salido, no? ¿Cuántos falsos cristos, falsos profetas, falsos apóstoles, que hoy en día está minando todo esto? ¿Por qué? Porque el diablo aún va a engañar a los escogidos. Hay muchos que en un tiempo fueron escogidos por Dios, pero fueron engañados por Satanás y hoy están trayendo un mensaje totalmente erróneo y diferente. Como decía mi esposa el otro día, de que de una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. O sale agua dulce o sale agua amarga. Nunca va a salir de una misma fuente distintas aguas. Entonces usted lo que tiene que hacer es lo siguiente. Probar los espíritus. El Señor dice que tenemos que probar los espíritus y tenemos que conocerlos por los frutos. La palabra de Dios es: por los frutos los conoceréis. ¿No es cierto? Un árbol bueno no va a dar frutos malos y un árbol malo no va a dar frutos buenos. Entonces, por los frutos los vas a conocer a cada persona, a cada predicador, cada mensajero, cada maestro que saque de contexto lo que dice la palabra, se convierte en un falso maestro. Además, el eje central de todo es Jesucristo. Vos podés predicar del Antiguo Testamento, vos podés dar una enseñanza del Antiguo Testamento, pero siempre podés predicar del Antiguo Testamento, pero siempre enfocado hacia la obra redentora de la cruz. Y hoy día eso se ha perdido, se han cambiado los mensajes. Ya no se predica de Jesucristo, no se predica del pecado, de la salvación, de la venida del Señor no se predica. Solamente se predica de prosperidad, de empoderamiento, de que vos vas a ser un campeón, de que vos vas a poder hacer todo si te lo propones, mensajes al alma, almáticos sería, ¿no? A las emociones, Pero mira, hermano, si realmente necesitamos un psicólogo, ¿quién mejor que nuestro Señor Jesús? Él es el que va a sanar tus heridas, es el que va a sanar tus emociones, es el que perdona nuestros pecados, nos salva, nos redime, nos restaura, restaura nuestro hogar, nuestra familia, porque ese es el amor de Dios. Creo que el eje central siempre va a ser Jesucristo, así que los que nos conocen a nosotros saben que en el seminario nosotros siempre nos basamos en la cruz de Cristo. Siempre el mensaje tiene que ser a Cristo y crucificado, y la obra completa de la cruz, no la obra, es como los católicos, ¿vio? Que en la cruz tienen a Jesucristo crucificado, muerto, pero Jesucristo murió pero resucitó, ya no está más en la cruz. Al tercer día Él resucitó, Él está vivo. Entonces nosotros tenemos que pedirle a un Dios que está vivo, a un Dios que venció la muerte, que pagó el precio, que murió por ti, que murió por mí, cuando nosotros no nos merecíamos nada. Y el Señor te está hablando en este momento a través del Espíritu Santo, que si estás en una situación que por ahí aún no has recibido a Cristo en tu corazón, no has dado ese paso, esta palabra es para ti. Pero también le habla a aquel que por ahí se enfrió, se fue quedando en el camino, se fue desenchufando, se dejó de congregar porque alguien te falló, alguien te decepcionó, alguien te estafó, alguien te hirió tan profundamente y ya vos no querés saber nada con ir a ninguna iglesia, no querés volver a confiar en nada. Bueno, mira, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, y el corazón nuestro, nosotros se lo tenemos que entregar al Señor. Tiene que estar en manos de Dios nuestro corazón, porque las veces que le hemos entregado el corazón a otra persona de carne y hueso, hemos sufrido, hemos sido atormentados, hemos fracasado. Entonces es tiempo de volver
a la casa de nuestro Padre, como la parábola del hijo pródigo, aquel que se fue, que dejó la casa de su padre, que perdió todo lo que tenía, lo mejor que tenía, su herencia, se fue, cayó en el pecado, fue desprestigiado, fue humillado, pero algún momento él recapacitó y volvió a la casa de su padre. Y él por ahí esperó que su padre no lo iba a recibir, que su padre lo iba a humillar, que su padre lo iba a echar. Sin embargo, su padre lo estaba esperando con los brazos abiertos. Así es nuestro Dios, así es el Dios que creemos, así es el Señor Jesucristo que pagó el precio, un precio muy alto, un precio de sangre. Su sangre fue derramada en la cruz del Calvario, su sangre tiene poder. Ese sacrificio que hizo el Señor en la cruz por vos, por mí, por toda esta humanidad, es algo eterno, hermano. Él pagó ese sacrificio, porque a veces dice, usted tiene que sacrificar, usted tiene que dar, usted tiene que vender, usted tiene que traer a la iglesia. Mire, hermano y amigo, yo le voy a decir una cosa. El sacrificio lo hizo nuestro Señor Jesús de una vez y para siempre. Ya no hay más nada que sacrificar, hermano. Así que el que te quiera venir a decir, tienes que sacrificar, tienes que vender, tienes que traer, tienes que, acá tienes que dejar todo, tus bienes, tus pertenencias. No, este no es el Evangelio. El Evangelio es un Evangelio de amor, es un Evangelio que nos movemos por fe, por amor a Dios, por amor a los hermanos, por amor a la iglesia. Amén, hermano, así que gloria a Dios, ¿algo más que quieras decir? No, o sea, está muy claro, y nosotros como sus hijos entendemos de que en este tiempo es el tiempo donde el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Clama el mundo por eso. Necesita ver la manifestación de los hijos de Dios. La manifestación de los hijos de Dios no es la manifestación que por ahí muchos creen, ¿no? Que se están endemoniados, se van a manifestar. No. La manifestación santa de su iglesia, de los hijos de Dios, la manifestación hacia el mundo, para que el mundo pueda entender de que hay otra vida, que puede cambiar, la vida tuya puede cambiar, y eso es lo que el mundo está esperando eso. Ellos están viendo a ver qué hacemos nosotros en este tiempo. El mundo corre desesperado tras de todo tipo de noticias y no sabe qué hacer, no entiende lo que pasa, aún la ciencia, ¿no? Porque no entiende las cosas espirituales. Para ellos las cosas espirituales son locura, pero nosotros tenemos la posibilidad de explicarle y de llevarle un mensaje claro. El mundo está esperando esa manifestación de los hijos de Dios, y los hijos de Dios en algún momento se tienen que manifestar. Dice la palabra del Señor de que el Señor retrasa su venida a causa de ¿quién? De sus santos. Retrasa su venida a causa de sus santos, pero no a causa de bien, sino es porque los santos son los que no están predicando. Los santos somos nosotros que fuimos santificados por el Espíritu Santo, fuimos justificados por Él. Nosotros somos los santos y nosotros estamos retrasando la venida del Señor porque no cumplimos con el mandato. El Señor nos dejó un mandato muy claro de predicar la palabra de Dios, de anunciar a aquel que pagó en la cruz. Y nosotros somos los que estamos retrasando eso, porque dice que cuando el Evangelio sea predicado en todo el mundo, a toda criatura, entonces el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, vendrá a buscar a su iglesia. Así que, ¿por qué el Señor no viene? El Señor no viene porque nosotros todavía no estamos cumpliendo con el verdadero llamado. Tenemos que hablar de Cristo. Debemos hablar de Cristo, unirnos y hablar de Cristo. No queda otra. Hoy todos hablan del virus, pero nosotros tenemos que hablar del antivirus. Sabemos de que lo hemos hablado ya en una predicación, de que todos se asustan del virus, del coronavirus, de la gente que está muriendo. Pero ¿saben a cuánta gente ha matado el virus más letal de la historia de la humanidad? El pecado.
Ese es el virus que tenemos que tenerle temor, porque es el pecado el que envía a la gente al infierno, Amén. no el coronavirus. Pero hay un antídoto. Sí, la cruz. Y hay un tratamiento. La cruz y la sangre del Cordero. La cruz de Cristo, la sangre del Cordero, esa sangre que nos limpia, nos lava, esa sangre que nos redime. El Señor te está llamando, hermano y hermana. Vuelve a la casa del Padre, Amén, vuelve amén, a los brazos amén. de tu Padre, vuélvete. Dios te va a ayudar a perdonar si te han herido, si te han estafado, si te han decepcionado. El hombre te decepcionó, el hombre te pagó mal, pero el Señor te va a ayudar, el Señor te va a restaurar tu hogar, va a restaurar tu matrimonio, va a restaurar la relación que tienes con tus hijos. Tal vez has cortado la comunicación con tus hijos, con tus nietos, o no tienes familia, tu familia te ha abandonado, pero el Señor es suficiente. La cruz de Cristo está abierto. Amén. La cruz de Cristo está abierto para todo aquel que en Él crea. Dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ha redimido de una vez y para siempre. Él se sacrificó por todos nosotros. Seamos merecedores de tal sacrificio, de la obra maravillosa de la cruz, que Él dio todo por nosotros, hermano. Él dio todo por nosotros, Él se dio a sí mismo. Amén, amén. Y no solamente eso, mira qué interesante. Nosotros no lo buscamos a Dios. A veces nosotros decimos, encontré a Dios. ¿Sabes qué? Nosotros no lo buscamos a Dios. Él nos buscó a nosotros. Nosotros creemos que lo buscamos a Dios, pero no. Cuando nosotros llegamos al camino es porque el Espíritu Santo, que convence de pecado, es el que nos atrae con sus cuerdas de amor, con sus brazos de amor, nos ha traído y nos ha colocado cerca de algunas personas que nos predicó, nos habló del amor de Dios, y nosotros abrimos nuestro corazón y le recibimos. Él nos buscó a nosotros. Nosotros éramos los que estábamos perdidos. Dios no estaba perdido, hermano. Jesús no estaba perdido. Nosotros estábamos perdidos y Él nos encontró y nos salvó. Así que este es el mensaje en este día. Esta fue la última predicación de nuestro Señor. En esas 6 horas de agonía, donde Él perdonó, donde Él predicó con su vida, salvó, tuvo misericordia, hasta lo último. Podríamos decir que esa persona que se entregó ahí en la cruz no se bautizó, no hizo un seminario bíblico, sin embargo la misericordia de Dios lo alcanzó y lo salvó. La salvación es suficiente, y esto es por fe, no es por algo que nosotros podamos hacer. Nosotros no podríamos pagar con nada que tengamos en esta vida, con nada material. Es ese amor que Dios entregó a través de su Hijo en la cruz del Calvario. Así que vamos a orar por nuestros amigos, por nuestros hermanos. Si hay personas que están escuchando este mensaje y quieren volverse a la casa del Padre o quieren entregar su corazón por fe, vamos a orar. Te invito, Juan, que hagas esa oración y yo cierro con la oración general. Amén. Gloria a Dios. Así que bueno, si tal vez hay alguien que no tiene a Cristo en el corazón, porque sabemos que esto se comparte. Así que, y eso es un pedido que le queríamos Dios, hacer santo, también a cada uno de los hermanos que están mirando, de que puedan compartir estos videos, compártanlos en su Face, compártanlo en el WhatsApp, compártanlo para que pueda llegar a distintas personas. Hoy voy a contar algo que me contó el pastor Juan Carlos Mesia, con su permiso, lo voy a contar porque él tuvo un sueño. Tuvo un sueño y donde él estaba en un lugar, iba caminando por un barrio y se encontraba con panes, ¿no? En una bolsa, con panes, de esos panes grandes, vio esos panes que venden en la calle, ¿no? Esos panes caseros, ¿no? Y se encontraba con panes en una bolsa y él decía que tenía que ir a llevar esos panes. Y entonces decía en el sueño, bueno, voy a ir a llevarlos. Y no encontraba un medio para transportarlos. En el sueño no veía ni un colectivo, nada. Entonces él decía, ¿cómo
tengo tantos panes y no se los puedo alcanzar a la gente. Entonces él, hablando con él hoy a la tarde, me decía, mirá este sueño que yo tuve, Juan, dice, ¿qué pensás vos? Entonces, a veces el hermano Juan Mesia interpreta a veces los sueños de la familia y a veces hasta mis sueños, ¿no? Y bueno, Dios me ha dado para ahí también la gracia de poder interpretar sueños, ¿no es cierto?, de algunos hermanos. Y entonces él me contaba este sueño y decía, yo no lo encuentro todavía bien la parte, ¿no es cierto?, esencial de este sueño, qué es lo que el Señor nos quiere decir, ¿no? Porque en este tiempo donde la gente quiere la iglesia, ¿no? Está buscando, ¿cuándo empezarán los cultos? Decía el pastor, dice, yo no entiendo por qué la gente hoy quiere ir a la iglesia y cuando estaban las iglesias abiertas no iba. Qué locura, ¿no? Hoy quieren todos ir a la iglesia, pero donde tuvieron la oportunidad no fueron. Y entonces él decía, ¿qué es esto? Entonces yo le decía, mirá, digo, lo que yo siento y entiendo es esto, ¿no? De que tenemos el pan, tenemos la bolsa cargada con el pan, somos, digamos, los que podemos transportar el pan, los transportadores del pan. Y no hay un movimiento que nosotros podamos llevarlo, o sea, lo palpable que sería lo natural. Decía, bueno, no hay un colectivo para subirme y llevarle el pan a la casa y no hay un medio de transporte del pan. Y yo le digo, sí, digo, el medio del transporte está, amigo pastor Juan Carlos Mesia. Digo, son las redes. Amén. Por eso es que no encontrabas un transporte natural para llevarlo. Y el transporte que Dios está mostrando en este tiempo son las redes sociales. Yo le decía a Juan, digo yo, tenemos que llevar el pan, el maná diario que Dios llevaba a su pueblo cuando estaba en el desierto. Tenemos la oportunidad de llevarlo. ¿Cuál es? Las redes sociales. Empecemos a transmitir y a llevar el pan a los hogares a través de las redes sociales. No sé cuántas iglesias de esta ciudad están transmitiendo un mensaje diario, no lo sé, pues yo no me he puesto a verlo y no me han llegado avisos. Algunos pastores deben estar, tal vez otros no, tal vez lo están llevando una vez a la semana y el domingo tal vez y nada más. Pero ¿cuánto puede vivir una persona comiendo un día? ¿Cuánto? ¿Puede aguantar una semana sin comer? ¿Puedes tú aguantar una semana sin comer? No. El cuerpo natural no te va a aguantar, te vas a debilitar. Amén. Te vas a debilitar y vas a flaquear y vas a menguar. Entonces, en esto es lo mismo. O sea, si tú no comes diariamente el pan de vida, que es Jesucristo, si tú no comes de Él, te vas a debilitar en la fe. Amén. Entonces puedes caer en las garras del enemigo. Entonces, tenemos que comer todos los días, porque tú tienes que comer todos los días. Tú almuerzas, desayuna, almuerza y cena. ¿O no es así? Entonces necesitamos, ahí el hermano Fabián dice, amén, muy cierto, el maná en las redes. Por eso que hoy decíamos con mi esposa, el maná diario, el maná en las redes. Por eso es que el Señor puso el sentir en nuestro corazón de todos los días llevar una palabra. Amén. Necesitamos de que comas el maná diario. Y a la vez nosotros también nos alimentamos. Y a la vez nosotros con... también, porque eso nos ha llevado a nosotros a escudriñar la Escritura todos los días, a buscar de Dios, a orar, y eso es lo que nos va a alimentar y poder alimentarlo a ustedes. Así que, Pastor Juan Carlos Mesia, ese sueño que tuviste es un sueño profético. Amén, es un sueño profético, es una revelación de parte de Dios, de que tenemos el pan. Amén, sí, Señor. Tenemos el pan, hermano. Tú tienes la bolsa con el pan, tienes el pan de vida que es Cristo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Comunícalo. Aquí está el pan. Si tú no lo quieres hacer, entonces transmítelo compartiendo las predicaciones. Comparte las predicaciones, donde sea, compártela. El maná diario. Entonces alimentaremos a la iglesia de Cristo. Amén. Para que cuando todo esto pase, estemos fortalecidos en fe y realmente ahí salga la iglesia que el Señor nos ha hablado. Una iglesia emergente
que es la iglesia de los últimos tiempos. Pero si la iglesia no come, se debilita. Entonces, y se enferma. Claro, y se enferma. El Se sueño enferma. que tuvo el pastor Juan Carlos Mesia es un sueño revelador. Tenemos el pan. Entonces no podemos decir de que no tenemos cómo transmitirlo. Sí, aquí. Mira, ¿está mi dedo, ¿ver? Aquí. Sí, muchos pueden, a lo mejor no pueden transmitir porque no tienen internet para ver, pero lo pueden viralizar. Lo pueden viralizar. Lo pueden copiar, lo pueden compartir este mensaje. Amén, Tal vez es un mensaje sencillo, Gloria pero a Dios. él es el alimento que necesita la iglesia en este tiempo. Señor. Así que vamos a orar. Vamos a orar por cada uno de ustedes. Vamos a orar para que realmente podamos todos los días traer un mensaje. Todos los días. Y no importa que después volvamos otra vez a las congregaciones, pero que podamos usar las redes para seguir dando de comer a tantas personas, que hay muchas personas que no pueden llegar hasta la iglesia, pero que puedan recibir este mensaje. Porque sabe que, hermano, esto es gratis. Tendrá un costo, tal vez, del internet que pagamos, pero toda inversión para el reino vale su peso en oro. Gloria a Dios. Toda inversión que podamos hacer para el reino, Dios no va a tardar en devolvértela en bendición. Y si vamos a invertir, invertamos en el reino. Amén. Gloria a Dios. Que es donde el orín no corrompe, ni los ladrones minan ni hurtan. Amén, amén. Toda inversión para el reino, Dios te la va a recompensar. Y acá cuando hablamos de inversión no estamos hablando de dinero. No estamos hablando de cosas espirituales. No estamos hablando de pedirte una ofrenda, ¿no? No hay un cartel que dice abajo, mira, donaciones. Entra a la página, en la parte de donaciones y envía tu donación. No. Estamos hablando de una inversión Dios espiritual. Es el sustentador. Una inversión espiritual. ¿Por qué? Porque eso es lo que da vida. Es lo que da vida. Tú puedes dar el pan de vida y compartiendo o trayendo un mensaje, tú una reflexión. Amén. Comparte la palabra de Dios con todo lo que tú puedas, en los más allegados y aquellos que aún no conocen. ¿Alguno te va a rechazar? Sí, pero muchos pueden ser salvados. Gracias, Señor. Así que vamos a orar. Vamos a orar. Allí donde estás en tu casa, acompáñanos en oración. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te damos gracias, Dios mío, por este tiempo que hemos tenido de compartir tu palabra, Señor, y este proyecto de vida, Señor, que tú lo has confirmado aún, Señor, con nuestro amigo, el pastor Juan Carlos Mesia, Señor, con este sueño que tú le diste. Señor, y es cierto, tenemos el pan, Señor. Tal vez no veamos el transporte natural, pero sí está el transporte a través de la red, a través de la nube. Señor, aleluya, a través de la nube, Señor, podemos transmitir y, Señor, y llevar el pan a los hogares. Señor, te rogamos, Señor, que tu pan, Señor, que eres tú, Señor, tú eres el pan de vida, pueda entrar en los hogares de los hermanos y aquellas que no te conozcan. Señor, y que puedan ser alimentados para ser fortalecidos en este tiempo y su fe crezca. Para que cuando termine este tiempo de encierro, Señor, este tiempo de resguardo, podamos estar fortalecidos en fe. Señor, alimentados por el maná del cielo, el maná diario, el maná de las redes. Señor, que podamos entender, Señor, cuál es el mensaje que tú estás dando a la iglesia. Que la iglesia sigue vigente y la iglesia no está encerrada, sino que la iglesia es libre, porque es la iglesia de Cristo. Señor, por eso yo te ruego, Dios mío, que tú bendigas, Señor, a cada uno de los hermanos y especialmente a aquellas personas nuevas que están allí en sus hogares o que van a recibir este mensaje. Yo te animo a que repitas esta oración. Repítela conmigo en este momento. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo reconozco que soy un pecador. Amén, Señor. Y que necesito de ti. Por eso, yo me arrepiento y te pido perdón por todos mis pecados. Señor, y yo te ruego, Señor, que me aceptes como tu hijo. Y yo te acepto en mi corazón como mi Señor y mi suficiente Salvador. Te ruego ahora que anotes mi nombre allí en el cielo, en el libro de la vida. Y, Señor, que bendigas mis familias
y mi casa. Sí, Señor, salva a mi familia, salva a mi casa. Sí, Señor, yo te doy gracias Gracias. y te recibo en mi corazón como mi Señor. Señor, yo renuncio a este mundo, renuncio al diablo y a todos sus demonios y me hago libre en el nombre de Jesús de toda peste, de toda maldición y de toda enfermedad, porque tú te llevaste, Señor, todas las maldiciones en la cruz del Calvario, todas las enfermedades en la cruz del Calvario. Señor, y por eso yo ahora soy libre en el nombre de Jesús. Amén. Sí, Señor. Y amén. Señor, y también oramos, Señor, por las personas, Padre, que se han quedado en el camino, Señor, que, como decíamos hace un ratito, Señor, que fueron defraudados, Señor, fueron decepcionados por el hombre, tal vez fueron decepcionados por personas que ellos amaban. Señor, sean familiares, sean líderes, Amén. Sean pastores. Sí, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, soltamos perdón de Dios, Señor, Aleluya. sobre esas personas, para que puedan perdonar. Ayúdales a que puedan perdonar, Señor, y a soltar perdón de Dios sobre esas personas, Señor. Señor, y que puedan volver, Señor, a las aguas, que puedan volver Amén. a tus Sí, caminos, Señor. Ayúdales, Señor, que puedan ser esforzados, Señor, y puedan tener fuerzas para regresar, Amén. Señor, a los Amén. Sí, brazos del Señor. Padre, Señor. Restaura, Señor, restaura las familias, restaura los corazones, sana las heridas del pasado, Señor, sana los abandonos, Padre. Señor, liberta, Sí, Señor, a los Señor, cautivos, ahora, Padre. Padre, en el nombre de Jesús. Restaura las familias, los senos familiares, Señor. Restaura el corazón de mis hermanos, Padre. Bendícelos, Señor. Oramos también por las personas, Señor, que están pasando enfermedades, Señor, Ahora, Padre, que están en el en nombre de tratamientos Jesús. médicos como tratamientos oncológicos, Señor. Señor, soltamos la palabra, Señor, que esta obra redentora de la cruz, sí, Señor, Señor, esa en el nombre de llaga, Jesús. Señor, esa sangre derramada en la cruz del Calvario, tiene poder, Señor, Sí, para Señor, en el sanar, nombre de Señor, Jesús, Señor. para ministrar sanidad, Señor, a esos cuerpos, Padre. Soltamos la palabra, Señor, para que a través de la llaga de Jesucristo, Señor, ellos reciban la sanidad Sí, Padre, en de el nombre todas de sus Jesús. enfermedades, Señor, de todas sus dolencias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, bendice, Señor, la vida de mis hermanos, bendice la iglesia, bendice las iglesias de aquí, de esta ciudad, bendice los Ahora, siervos, Dios, en el nombre bendice de cada Jesús. pastor, cada líder, cada anciano, Padre. Bendice, Señor, Ahora, la Dios. Grey, bendice, Señor, el remanente, Padre. Hay un remanente santo, Padre. Hay un remanente, Señor, por el cual tú también entregaste la vida de tu Hijo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oramos por ese Oh, sí, remanente, Señor. Padre. Aleluya. Señor, heme aquí, envíame a mí, Señor. Dispuesta En el estoy, nombre de Señor. Jesús. Dispuesto estamos, Señor, para poder levantar, Señor, esta última cosecha, Oh, sí, Señor, Señor. que se En el aproxima, nombre de Padre. Jesús. Señor, úsanos, Gracias, Señor. Dios. Usa la vida de mis hermanos que están del otro lado. Esas personas que quieren, Señor, comprometerse, Señor, ser obreros en este tiempo, Padre, donde la mies es mucha Oh, y los sí, obreros son Señor. pocos, Padre. En el Envía nombre de obreros Jesús. a esa mies, Señor. Señor, bendice la iglesia de Jesucristo en esta ciudad, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias. Gloria al Padre, Gracias, al Hijo Señor. y al Espíritu Santo de Señor, Dios. En el gracias. nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Oh, santo Amén, es tu nombre, Señor, y amén. Gloria Gloria a a Dios, aleluya, Aleluya. Señor. Gloria a Dios. Oh, hermano, gloria a Dios. El poder de Dios, la Amén. presencia de su Espíritu está en este lugar, está en tu hogar, está en tu familia. Cuando esta noche te acuestes y puedas descansar, el Espíritu Santo va a ser el que te ministra. El Espíritu Santo es nuestro mejor maestro. Él es el que ingresa en los corazones, es el que sana tus heridas, el que te liberta, el que pone convicción de pecado. En el nombre de Jesús oramos por tu vida, te bendecimos, te amamos, Iglesia de Jesucristo, en esta ciudad. Bendecimos a los pastores, a cada pastor, Amén. a cada congregación de esta iglesia, los bendecimos, queridos hermanos. Bendice, Señor, a este remanente santo. Amén, amén. Saludamos Gloria a Dios. al pastor y amigo Roberto Peset, allí Amén. de Houston, Gloria a Texas. Dios. Bueno, Sí, Señor. tenemos muchos pastores amigos allí también en Oklahoma City. Tenemos a un amigo pastor también, el pastor en Colombia.
están Amén. allí. Otro hermano en la Florida, Amén, hermano, amén, amén. que Dios los ya vamos bendiga a grandemente. mostrar los libros que nos envió, unos libros de sana doctrina también de allí de El Estados pastor Unidos. el pastor Juan Córdoba también lo bendecimos. Amén, que está Lo saludamos cerca de aquí. Nueva York. Está en Nueva York, hay un Sí, momento oramos, difícil ahí. Pastor Córdoba, Pastor Juan, oramos por su vida, por su familia, amén. por su congregación, los bendecimos y pedimos la guarda de Dios para todos ustedes. A Así todos que nuestros no te hermanos. olvides de compartir el maná, el Amén, maná amén, diario. amén. No te Gloria a olvides de Dios. compartir el pan, porque tú tienes el pan Sí, Señor. para compartir. Hay muchos que no pueden acceder a eso, así que tú lo tienes al maná, compártelo, Dios. hermano. Así que, bueno, Dios te bendiga grandemente. Amén, sí, Señor. Bueno, queremos despedirnos. Mañana nos encontraremos a la misma hora. Te esperamos. Para compartir Gloria a el Dios. maná en las redes. Amén, Así amén. que seas de mucha bendición para aquellos que necesitan comer de la palabra Amén. de Dios. Dios te bendiga, hermano. Que Dios bendiga tus sueños, Amén, hermano, amén, a amén. cada uno de Que ustedes. tengan muy buenas noches. Amén. Así que Dios los bendiga grandemente.